COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Arrancamos el informativo diocesano, donde va a estar muy presente el inicio de la Cuaresma, pero también vamos a repasar otras noticias de interés y tendremos un avance de la agenda prevista para este fin de semana. Todo ello de la mano de Juan Gozalvo. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. La noticia de la semana, sin duda, ha sido el inicio de la Cuaresma a través de la Eucaristía y el rito de imposición de la ceniza en todas las parroquias de nuestra diócesis. Sí, Paz, fieles de toda edad y condición se sumaron el pasado miércoles a la celebración en las diferentes comunidades parroquiales. La celebración diocesana, presidida por don Casimiro, que habitualmente tiene lugar en la Catedral de Segorbe junto a los alumnos de los colegios diocesanos, se trasladó en esta ocasión a la Concatedral de Santa María de Castellón debido a la alerta por las lluvias que ha obligado a cancelar las clases durante toda esta semana. Tras la proclamación de la palabra, la homilía del obispo destacó la importancia de la Cuaresma como un tiempo de conversión y de reconciliación, invitando a los fieles a emprender este itinerario hacia la Pascua del Señor con humildad y con el corazón abierto a la gracia de Dios. Recordó que así como Jesús fue tentado en el desierto, los cristianos también enfrentamos pruebas, pero la fe y la confianza en Dios son clave para perseverar en el camino. La ceniza, dijo don Casimiro, nos recuerda nuestra fragilidad y la fugacidad del tiempo, pero también nos ofrece la oportunidad de renovar nuestra condición de cristianos, de hijos de Dios y de discípulos de Cristo. Asimismo, subrayó la necesidad de vivir este tiempo con una conversión sincera de corazón. También hizo hincapié en las armas del combate espiritual que Jesús nos ofrece: la oración, el ayuno y la limosna. Explicó que estas tres prácticas están interconectadas y ayudan al cristiano a abrir su corazón a Dios, a renunciar a lo que nos aparta de Él y a ejercer la caridad con los más necesitados. Finalmente, el obispo animó a los fieles a aprovechar este tiempo de gracia y de salvación para reconciliarse con Dios y con los hermanos, acogiendo la llamada a la conversión y a prepararse para renovar con alegría las promesas bautismales en la Pascua. En este camino hacia la Pascua, la Asociación Nueva Jerusalén nos invita a participar de la celebración de su 50 aniversario con una brillante exposición. Se trata de una muestra especial que se puede visitar en la Fundación Dava Los Fletxers de Castellón hasta el próximo domingo 9 de marzo. Nueva Jerusalén ha sido durante estos 50 años una representación destacada de la Pasión de Cristo en nuestra diócesis, celebrada cada Jueves Santo en las calles de Borriol. Este evento, declarado fiesta de interés turístico provincial, atrae todos los años a miles de visitantes gracias a la implicación de más de 250 personas que con gran ilusión dan vida a las escenas más conmovedoras de la Pasión de Cristo. La exposición ofrece una mirada profunda a los recuerdos y momentos que han sido esenciales para el crecimiento de Nueva Jerusalén, mostrando el trabajo conjunto que ha mantenido viva esta tradición. En ella, los asistentes podrán revivir los momentos más emblemáticos de los 50 años de historia. Durante este fin de semana se puede visitar esta tarde de 6 a 9 y el sábado y domingo de 11 a 2 y de 6 a 9. Además, los fines de semana previos a la representación, la exposición también podrá ser visitada en Borriol, lo que ofrecerá a los interesados una segunda oportunidad de conocer más sobre la historia de Nueva Jerusalén. Profesores y catequistas han participado en un retiro de fin de semana sobre el acompañamiento. Se ha celebrado en la Casa de Espiritualidad del Desierto de Las Palmas y estuvo organizado conjuntamente por las delegaciones diocesanas para la catequesis y para la enseñanza. Con el título Del yo al tú, conjugar el verbo acompañar, el retiro estuvo dirigido por el carmelita Fray Ignacio Usillos, que abordó el acompañamiento siguiendo el objetivo del Plan Diocesano de Pastoral. De la mano de grandes santos como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, se profundizó en el sentido auténtico de
esta realidad que parte de saberse habitado y acompañado por el Señor, el amigo que nos habita, para desde ahí, por la abundancia de esta compañía, ser capaces de acompañar a los alumnos y catecúmenos. El inicio de la Cuaresma coincide también con una nueva campaña de la organización Provida, 40 días por la vida. ¿En qué consiste, Juan? Paz, será una campaña de ayuno y oración que se ha iniciado esta semana tras la misa de envío de los misioneros de esta organización Provida en Castellón, que se celebró en la Concatedral de Santa María. La campaña centra el objetivo de la oración en favor de la vida de los no nacidos, así como en aquellas mujeres que se enfrentan a un embarazo inesperado, y también al personal médico y sanitario que las atiende, pidiendo intercesión por todos ellos, para que Dios los ilumine y puedan ser capaces de acoger la vida de cada ser humano concebido. 40 días por la vida es una iniciativa civil de carácter social y no vinculada a ninguna confesión religiosa. Nació en los Estados Unidos por parte de dos matrimonios, uno de ellos católico y el otro protestante, que luchaban por los derechos de la mujer, los no nacidos y los trabajadores arrepentidos del aborto. Desde 2007 han sido rescatados más de 25.000 niños con sus madres en todo el mundo, y 161 trabajadores de abortorios se han convertido, dejando esta práctica y defendiendo la vida humana desde su concepción. Nos trasladamos ahora hasta Madrid, donde se ha celebrado el Encuentro Nacional de Conciliarios del Movimiento Cursillos de Cristiandad, con la participación de nuestra diócesis. En este encuentro nacional han participado los conciliarios del movimiento, entre quienes se encontraba don Nuno Vieira, conciliario en nuestra diócesis. El programa contó con una charla de don Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares y conciliario nacional, pero también se abordaron temas clave sobre el papel del conciliario diocesano en el movimiento, a cargo de Vicente Domínguez, viceconciliario nacional. La jornada estuvo marcada por varios momentos de oración, incluyendo la celebración de la Eucaristía, así como espacios de convivencia que favorecieron el encuentro fraterno entre los asistentes. El segundo día la jornada comenzó con la oración de las laudes y continuó con varias charlas, entre ellas la de Rosa Murillo, presidenta nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, quien también participó en este encuentro para profundizar en los desafíos y en las oportunidades que enfrenta el movimiento en la actualidad. Este encuentro se presentó como una oportunidad para fortalecer los lazos de colaboración entre los sacerdotes, con la esperanza de que los frutos de esta puesta en común sigan nutriendo el trabajo conjunto para llevar el mensaje de Cristo. Avanzamos ahora a la agenda prevista para este fin de semana. Cuéntanos, Juan. Esta noche, a partir de las 9, la Concatedral de Santa María de Castellón acogerá la Vigilia Diocesana de Jóvenes, presidida por nuestro obispo, don Casimiro López Llorente. El encuentro está organizado por la Delegación para la Infancia y la Juventud en colaboración con Jacuna Castellón y está enmarcado dentro del Jubileo de la Esperanza. Los jóvenes serán invitados a profundizar en el verdadero sentido de la esperanza cristiana, poniendo sus vidas a los pies de Jesús Eucaristía. Se trata de una oportunidad para compartir la fe, crecer en comunión y vivir un momento de oración en comunidad. Y también mañana, a partir de las 9, en el Seminario Mater Dei, acogerá el primer encuentro Familia, Parroquia, Escuela, un evento que busca fortalecer la colaboración entre estos tres ámbitos fundamentales en la educación y en la transmisión de la fe a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La jornada, que se enmarca dentro del Jubileo de la Esperanza, contará con la participación de familias, docentes, catequistas, sacerdotes y agentes de pastoral. Y mañana a las 6 de la tarde, la Basílica del Salvador de Burriana acogerá la 35ª edición del Pregón Diocesano de Semana Santa, que correrá a cargo de Monseñor Javier Salinas, obispo auxiliar emérito de Valencia. Gracias por la información y buen fin de semana, Juan. Buen fin de semana a todos. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La reflexión semanal de don Casimiro pone el énfasis en enfrentar las tentaciones a las que estamos expuestos. La riqueza, el ansia de poder, el éxito, la autosuficiencia o el querer ser dioses al margen de Dios. Nuestro obispo nos anima a enfrentarlas mediante el ayuno, la oración y la limosna. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, los 40 días de la Cuaresma recuerdan los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública. Después del bautismo de Jesús en el Jordán,
El Espíritu Santo lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo, como leemos en el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma. Con sus tentaciones, el diablo quería apartar a Jesús de la voluntad del Padre, de la misión recibida y de su Pascua. San León Magno comenta que el Señor quiso sufrir el ataque del tentador para defendernos con su ayuda y para instruirnos con su ejemplo. Jesús inauguró así nuestro ejercicio cuaresmal, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado y a rechazar las tentaciones para caminar con Él hacia la Pascua. El desierto puede indicar el lugar donde el ser humano experimenta su debilidad, porque no tiene apoyos ni seguridades, y donde aparecen todo tipo de tentaciones. Pero puede también indicar un lugar de silencio en el que se puede experimentar de modo particular la presencia de Dios y escuchar su voz. Como Jesús, tampoco nosotros estamos libres de las tentaciones que Él sufrió en el desierto, como son el apego a las riquezas, el ansia de poder y el deseo de éxito. Según Benedicto XVI, el núcleo y la raíz de esas tres tentaciones es la tentación de ponerse uno mismo en el lugar de Dios, suprimiéndole de la propia existencia y haciéndole parecer superfluo. Es la tentación de querer ser dioses al margen de Dios, de querer construir la propia existencia, el mundo y la historia al margen de Dios y de su voluntad. Es la tentación de la autosuficiencia y de querer poner orden en uno mismo y en el mundo contando exclusivamente con las propias capacidades y fuerzas. Es la utopía de alcanzar la felicidad plena y la inmortalidad por sí mismo, al margen de Dios. En una palabra, es la pretensión ilusoria de querer salvarse por sus propias fuerzas. La historia y el presente nos ofrecen profetas y ejemplos de ello. A la postre, ninguno de estos intentos ha podido cumplir sus promesas de un paraíso en la tierra. Con frecuencia han producido lo contrario de lo prometido. Han generado esclavitud, injusticia, mal, pecado y muerte. Frente a ello, Jesús proclama que se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. En Jesús, Dios se acerca al hombre con amor y misericordia. Dios se encarna y entra en el mundo para cargar con el pecado, para vencer el mal y volver a llevar al hombre al mundo de Dios, al reino del amor y la libertad, de la justicia y la paz, de la gracia, la verdad y la vida. Por ello Jesús pide: convertíos y creed en el Evangelio. Es la invitación a tener fe en Dios, a confiar en Él, a convertir nuestra mente y nuestro corazón a Dios y a su voluntad, orientando hacia Él y hacia el bien nuestras acciones, pensamientos y deseos. Las armas para vencer las tentaciones y los medios para renovar y fortalecer nuestra relación con Dios son el ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación. Los tres están interrelacionados. Los tres son condición y expresión de la conversión a Dios. Entramos en el camino de vuelta al amor misericordioso de Dios si le abrimos nuestro corazón en la oración, mediante la escucha de su palabra, apoyados en el ayuno, y si nuestra oración y ayuno se muestran en obras de caridad al prójimo. Al ayunar, seguimos el ejemplo de Jesús en el desierto. La privación incluso de aquello que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento nos hace ver que no solo de pan, comida o bienes materiales vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero ayuno ha de ser vivido con sencillez y humildad para descubrir así el don de Dios y nuestra realidad de criaturas. El ayuno verdadero lleva a descubrir y a apreciar el alimento verdadero, la palabra de Dios, para amarle y hacer de su voluntad el alimento de nuestra existencia. El ayuno suscita en nosotros hambre de Dios y de su palabra, lleva a la oración y al deseo de abrirse a Dios y a su amor, de acoger con humildad su voluntad, confiando siempre en su bondad y misericordia. El ayuno abre así el camino hacia Dios para amarle de todo corazón. El amor de Dios y a Dios, por su parte, es inseparable del amor al prójimo. Por eso el ayuno nos lleva a tomar conciencia de las necesidades de nuestros hermanos y nos pide cultivar el espíritu del buen samaritano que socorre al que padece hambre, está solo, enfermo, sin hogar, despreciado o herido por la vida. Este es el camino hacia la Pascua tras las huellas de Jesús. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado.
Hoy, a escasos 10 días para celebrar el Día del Seminario, queremos compartir con la audiencia el testimonio vocacional de uno de los seminaristas de nuestra diócesis. Él se encuentra en la etapa final de su formación previa antes de ser ordenado sacerdote. De hecho, está en misión en Portugal, así que nos vamos a desplazar hasta allí a ver si está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido al espacio de la Iglesia de Segorbe Castellón. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien, contentísimo y encantado de estar por aquí con vosotros. Pablo, para ubicarnos un poco, ¿cómo surgió en ti la llamada al sacerdocio? ¿Siempre lo tuviste claro o fue un proceso de discernimiento largo? Pues mira, yo soy el tercero de 5 hermanos y me encontraba en una situación de desesperanza, ¿no? Vivía encerrado en mi habitación, no me relacionaba con nadie, odiaba a mi padre, odiaba a mi hermano y en el fondo no aceptaba mi historia, ¿no? Y fue una palabra que en la iglesia me cambió la vida, que me anunciaron el querigma, ¿no? Es decir, que Dios me quería como yo era. Y eso pues me cambió el corazón, ¿no? Y pude ver que la historia con mi madre estaba bien hecha, que mis complejos los había puesto Dios para encontrarme con Él. Y en el fondo pues me sentí querido por Él y me cambió la vida, ¿no? Me reconcilié con mi padre. Pero principalmente fue una palabra que me cambió la vida, ¿no? Que me invitaba, pues eso, a seguirlo a él, el Evangelio de Lucas, ¿no? Que decía, déjalo todo y sígueme, porque yo no tenía muy claro si el Señor me llamaba al sacerdocio, al matrimonio. Yo sabía que me llamaba a dar la vida, ¿no? Y fue una experiencia increíble poder seguir al Señor y ser feliz de verdad. Pablo, hablabas de odio, ¿no? A tu padre, a tu madre, a tus hermanos. ¿Hubo algún momento o alguna experiencia concreta que te hizo dar ese paso definitivo para entrar en el seminario al margen de la palabra que recibiste, que fue muy fuerte, ¿no? Pues sí. Fue principalmente encontrarme con la misericordia de Dios. Es decir, que yo, que era un pecador y que era un miserable, cómo Dios me podía querer, porque yo en el fondo odiaba a Dios por el sufrimiento que había permitido en mi historia. Y fue solo el amor de Dios en la iglesia lo que me cambió el corazón, me hizo pasar del odio al amor, y esto para mí fue una cosa impresionante, que me cambió pues toda la vida. Pablo, cuéntanos cómo reaccionó tu familia, porque lamentablemente en algunos casos, no me atrevo a decir en muchos, pero sí que es cierto que hay casos que cuando un hijo o una hija pues toma esta determinación, ¿no?, de ingresar en una congregación, de ingresar en el seminario, pues la familia no le apoyó. ¿Cómo fue en tu caso y en tu entorno esta decisión? ¿Tuviste apoyo desde el principio? Pues al principio, bueno, tú sabes que las madres son un poco con los hijos, ¿no? De no dejarlos salir tan fácil, y fue difícil al principio, pero cuando mi madre me vio, principalmente mi madre, ¿no? Cuando me vio cómo me cambió la cara, porque yo en mi casa estaba triste y lo que te había dicho, ¿no? Estaba isolado del mundo, no me relacionaba con nadie. Pues esa cara que yo tenía de felicidad, pues a mi madre le hizo entrar también, ¿no?, en esta vocación a la que el Señor me estaba llamando, y pues me ayudaron después. Pablo, como parte de tu formación, comentábamos al principio, al presentarte, que estás realizando la itinerancia, ¿no? Antes has estado en Zaragoza, creo, un tiempo, y ahora en Portugal. Cuéntanos qué implica este tiempo de misión, cómo estás viviendo esta experiencia y, sobre todo, si hay algo, si ha ocurrido algo, tanto en Zaragoza como ahora en Portugal, que haya podido marcar tu vocación de una manera más especial. Pues mira, lo que a mí más me ha ayudado, sobre todo en Portugal, que es la última misión donde estoy, es encontrarme con la miseria humana. Porque nosotros tenemos una pastoral donde vamos a la cárcel, o también tenemos para estar con la gente de ahí, ¿no?, de la aldea donde estamos. Y es una situación muy, 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 muy pobre. Y encontrarme con esta situación de pobreza, pues al final lo que más me ha ayudado es anunciar el amor de Dios a aquellos que están en el infierno, y porque al final la fe se recibe dándola. Y yo tengo esta experiencia de que cuando he proclamado el amor de Dios con esta fuerza increíble, a mí me ha regalado el Señor un consuelo, una paz impresionante, ¿no? Y me ha sellado
sellado que Dios habla en la miseria y en la pobreza humana. Eso ha sido para mí un sello súper fuerte en mi vocación. Y de toda la etapa formativa, desde que entraste en el seminario, Pablo, que ha habido una etapa importante que pues has recibido pues formación y has tenido que cumplir con los estudios, incluyendo esta última de ahora, de la itinerancia, ¿con cuál de ellas te quedas? ¿Hay alguna que te haya aportado más que otra? Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido principalmente poder ver que mi cruz, mi historia estaba bien hecha. Eso ha sido crucial, ¿no? Y que ver que Dios me amaba en medio de mis complejos, que Dios era un Dios no vengador, sino que era un Dios de misericordia y de consuelo, y que todo lo que permitía Dios en mi vida siempre era porque Él me amaba muchísimo. Y a mí esto pues, me ablanda el corazón para estar en la misión donde sea, si es en Portugal o en China, donde sea, ¿no? Si estás con el Señor, Él te da la fuerza de un búfalo, como dice una parte de un salmo, ¿no? Pablo, muchos jóvenes sienten en su corazón la llamada, la vocación, pero el miedo, la incertidumbre, incluso lo que comentábamos antes, ¿no? El rechazo por parte de la familia, pues a veces puede impedirles dar este primer paso. Quizá tú también en el seminario hayas tenido algunos compañeros con los que has compartido pues estas experiencias, ¿no? ¿Qué les dirías tú a aquellos que intuyen que Dios los llama a esta vocación al sacerdocio, pero no saben cómo responder a esa invitación? Pues al final, mira, yo les diría que lo primero es ser cristiano, ¿no? Y ser cristiano, si el Señor te llama a ser presbítero, esto es una aventura como Abraham hizo, ¿no? Se fió de una palabra, se puso en manos del Señor y Él fue el que hizo el resto, porque al final la cuestión es dejarse sorprender, ¿no? Vivir el día, dejarse sorprender y Él poco a poco va hablando. Al principio es difícil, porque somos personas con dudas, con miedos, etcétera. Pero el Señor poco a poco eso también lo va sanando y va sustituyendo todo el amor que Él te va mostrando en el seminario, con su palabra, con los sacramentos, etcétera, ¿no? Pero principalmente les diría que no tengan miedo, que se aventuren en esta llamada del Señor, que es fantástico, ¿no? Que el Señor luego te da el 100 por 1 o el triple, como es mi experiencia, ¿no? Que me ha dado el doble, y ser feliz de verdad y con creces. Pablo, decíamos que en pocos días vais a celebrar el Día del Seminario. Este año el lema es precioso, ¿no? Coincidiendo con la celebración del jubileo, el lema es Sembradores de Esperanza. ¿Qué significa para ti ser un sembrador de esperanza? Pues mira, para mí, con la experiencia que he tenido aquí en Portugal, que tanto me ha ayudado, significa ser luz para las personas, es decir, mostrar este entusiasmo, esta alegría de que Dios ama al hombre pecador y al hombre miserable, ¿no? Y ver que cómo la esperanza de Dios nunca defrauda, que lo que promete se cumple, porque en el fondo el hombre sin esperanza no es nada, ¿no? Siempre nuestro corazón tiende a este infinito, a estar siempre con los ojos puestos en el cielo, no en la vida eterna. Y esto es algo precioso de mostrar a los hombres, ¿no? Al hombre de hoy contemporáneo. Y Pablo, en 30 segundos, que casi se nos acaba el tiempo, ¿cómo te imaginas el futuro, si Dios quiere, como sacerdote? Pues mira, me lo imagino muy simple, oliendo a oveja, estando con las personas, siendo cercano a ellos, anunciando el amor de Dios con este ímpetu y sacando al hombre de hoy, sacándolo del infierno, ¿no? Eso es lo que a mí me da esta esperanza, ¿no? De que este amor de Dios y esta palabra puede sacar al hombre del infierno en el que está, del sufrimiento, del sinsentido. Pues Pablo Ruiz, muchísimas gracias por tu testimonio. Ojalá muchos se vean reflejados en ti, con esa alegría y ese ímpetu que tienes, incluso pues que hayas suscitado empatía con aquellas familias cuyos hijos pues sienten esta llamada vocacional y les puedan apoyar. Oye, nos vemos pronto. Un abrazo y muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón. Nos volvemos a encontrar, si ustedes quieren, el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Y ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.